Sal de mi casa, vieja loca. Gritó mi hijo en el momento en que llegué para celebrar mi cumpleaños 57. Antes de que pudiera decir algo, apareció mi nuera, Marcela, en la puerta, con una sonrisa fría y sarcástica. Eleonor, ya sabemos todo sobre ti, manipuladora. Dimas y yo hemos decidido que ya no queremos verte cerca de nosotros. Y con eso, cerró la puerta en mi cara con un golpe seco que resonó en mi pecho como un eco doloroso. Desolada, me senté en la banqueta, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Fue ahí, mientras sentía todo el rechazo de quienes más amaba, que un auto se detuvo junto a mí. Lo que sucedió después me abrió una puerta inesperada para finalmente revelar la verdad y buscar la justicia que tanto merecía. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Hola, amigos, soy Leonor. Hoy quiero compartirles una historia muy personal, difícil, pero creo que al contarles podemos aprender juntos sobre los altos y bajos de la vida familiar. Vamos a comenzar. Mi hijo, Dimas, nació en un momento complicado de mi vida y, desde el principio, fui yo quien lo crió sola. Con mucho amor y dedicación, hice todo para que tuviera una infancia feliz y segura. Fui madre y padre al mismo tiempo, tratando de suplir todas sus necesidades emocionales y materiales. Conforme Dimas crecía, el orgullo en mi corazón también crecía al ver que se convertía en un hombre responsable y cariñoso. Era mi mundo, y todo el sacrificio parecía haber valido la pena. Dimas siempre fue un chico de buen corazón, y yo estaba segura de que tomaría buenas decisiones en la vida. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando conoció a Marcela. La primera impresión fue que Marcela era encantadora. Sabía cómo rodearse de personas con una sonrisa amable, pero pronto noté que había algo extraño. Se acercó a Dimas de una manera calculada, siempre manteniendo una presencia sutil pero manipuladora. Al principio, pensé que tal vez era solo un celo natural de madre, pero con el tiempo, Marcela mostró su verdadero carácter. Se convirtió en una sombra venenosa, una presencia que cambiaba el comportamiento de Dimas de manera sutil pero muy poderosa. Marcela comenzó a interponerse entre Dimas y yo, alejándolo no solo de mí, sino de nuestros amigos. Lo convencía de que yo era una madre manipuladora, celosa y controladora, que no quería verlo feliz. Recuerdo una ocasión en la que Dimas vino a visitarme, pero Marcela se negó a entrar en mi casa. Se quedó en el auto, enviándole mensajes sin parar, haciéndolo sentir culpable por pasar tiempo conmigo. Dimas terminó yéndose antes de lo esperado, dejándome sola, con un vacío inmenso en el pecho. Intenté de todas formas mostrarle a Dimas el verdadero carácter de Marcela, pero estaba ciego de amor. Día a día lo veía transformarse en alguien que apenas reconocía. Hasta que, para mi sorpresa, unos días antes de mi cumpleaños número 57, recibí una llamada inesperada de Dimas. Su voz sonaba cálida, como en los viejos tiempos. Mamá, te extraño. Quiero prepararte un almuerzo especial para tu cumpleaños, aquí en casa. Me llené de emoción, aunque sabía que Marcela no estaba nada contenta con la idea. Pasé los días preparándome, esperando ansiosamente ese momento. Llegó el día y fui a su casa con el corazón lleno de esperanza. Pero al llegar, me recibió una frialdad que jamás imaginé. Antes de poder entrar, Dimas me miró con desprecio y bloqueó mi paso. No, sucia, tú no entras en mi casa. Marcela me contó todo, dijo, sin compasión alguna. Antes de que pudiera reaccionar, Marcela apareció en la puerta con una sonrisa venenosa. Leonor, siempre supe que eras una manipuladora y egoísta. Recuerdo cómo Dimas me contó que lo alejabas de su padre, diciéndole que no era digno de su amor. Así que decidí investigar y escuchar la versión del padre de Dimas. ¿Y sabes qué descubrí? Que todo esto es por tu culpa. Marcela continuó, fingiendo una compasión falsa. Y siempre has necesitado manipular a todos, sobre todo a Dimas. Sembrabas dudas, creabas intrigas y distorsionabas la realidad para mantenerlo bajo tu control. Cuando hablé con el padre de Dimas, todo tuvo sentido. No es de extrañar que se haya alejado de ti. Tú eres la verdadera causa de todo el sufrimiento en esta familia. Cada palabra era una daga en el pecho.
Sentí un dolor indescriptible al ver a mi hijo al lado de ella, creyendo cada una de sus mentiras. Pero Marcela no sabía que, al atacarme de esa forma, estaba despertando una fuerza en mí que ni yo misma sabía que tenía. Las palabras de Marcela eran como cuchillos afilados, cortándome hasta el fondo. Sentí que me desmoronaba al ver la expresión fría de Dimas. No podía creer que realmente estuviera creyendo sus mentiras. Intenté defenderme, pero la presencia controladora de Marcela y el silencio cómplice de Dimas eran aplastantes. Eso no es verdad. Yo siempre he amado y apoyado a Dimas, jamás haría algo para lastimarlo, insistí, con la voz quebrada por la desesperación. Sal de mi casa, loca. Y gritó, tomando mis maletas y lanzándolas a la calle. Esas palabras todavía resuenan en mi mente mientras me siento en el borde de la banqueta, con las lágrimas recorriendo mi rostro. La frialdad de Dimas al tratarme como a una desconocida, al empujarme fuera de su vida, es un dolor que aún arde. Así fue mi cumpleaños número 57. Tratada como una intrusa por el hijo al que dediqué toda mi vida cuidando y sacrificándome por él. Y todo por culpa de esa esposa venenosa que ha torcido y retorcido cada pedazo de verdad para hacerme ver como la villana. Marcela manipuló completamente la historia sobre el padre de Dimas, transformándome en la culpable. La verdad es que Ricardo, el padre de Dimas, era violento y abusivo. Sus explosiones de ira eran constantes, rompía cosas en la casa y, peor aún, nos agredía tanto física como verbalmente. Yo trataba de proteger a Dimas, pero cada día junto a Ricardo era una nueva amenaza. Hubo momentos aterradores, el día en que lanzó una silla hacia nosotros, o cuando le robó el dinero de su alcancía a Dimas para darle una lección. La violencia constante me obligó a tomar la difícil decisión de alejar a mi hijo de su padre. Sabía que, si nos quedábamos ahí, siempre estaríamos en peligro. Todo lo que deseaba era la seguridad de Dimas. Al alejarlo de su padre, le di una oportunidad de crecer en paz, sin miedo. Pero era demasiado pequeño para recordarlo, y ahora Marcela usa eso para envenenar su mente contra mí. Mientras estoy sentada en la banqueta, desolada, un coche se detiene a mi lado. La ventana se baja y veo el rostro preocupado de mi mejor amiga, Paloma. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Pregunta ella, con una mezcla de sorpresa e indignación en su voz. Apenas puedo hablar. Y Dimas me echó, dijo que soy una loca manipuladora. Los ojos de Paloma se abren de asombro y luego se llenan de ira. ¿Él hizo eso en tu cumpleaños? Ay, querida, súbete al coche. Te llevaré a tu casa. Subo al asiento del copiloto, aún aturdida, mientras Paloma conduce. Ella me mira con el ceño fruncido y los ojos llenos de indignación. Que esto es inaceptable, Leonor. Dimas no puede tratarte así. Hay que hacer algo al respecto. Sacudo la cabeza, derrotada. Desgraciadamente, ¿qué puedo hacer? Es un hombre adulto y ya tomó su decisión. Paloma aprieta los labios, sus ojos brillan con determinación. Puede que él haya hecho su elección, pero eso no significa que pueda librarse de todo tan fácilmente. Tú eres su madre. Es hora de que Dimas y esa esposa malvada suya aprendan que sus acciones tienen consecuencias. Me vuelvo hacia ella, confundida sobre a dónde quiere llegar. Una sonrisa lenta comienza a extenderse por el rostro de Paloma. Lo que digo, querida, es que ya es momento de un poco de venganza. Y conozco a la persona perfecta para ayudarnos a conseguirla. Mientras aceleramos en la noche, siento una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La posibilidad de finalmente hacer algo, de dejar de ser solo una víctima, comienza a darme fuerzas. Está bien, digo, ahora con la voz más firme. ¿Qué tienes en mente? Encuéntrame en el restaurante en 1 hora. Quiero presentarte a alguien. Confía en mí, él será de gran ayuda. 1 hora después, estoy sentada frente a Paloma en una mesa del restaurante local. Ella tiene un brillo travieso en los ojos mientras toma un sorbo de café. Entonces, ¿quién es esa persona misteriosa? Pregunto, llena de curiosidad. La campanita de la puerta suena, y Paloma saluda a alguien detrás de mí. Ahí está.
Mis ojos se agrandan cuando un hombre alto y de hombros anchos se acerca a nuestra mesa. Tiene esa mirada de quien ya ha visto más problemas de los que quisiera. Eleonor, este es mi hermano, César, dice Paloma, haciéndole un gesto para que tome asiento. César me saluda, con una mirada evaluadora. Paloma me contó sobre tu situación. Siento mucho lo que te han hecho tu hijo y su esposa. Me encojo de hombros, tratando de aparentar indiferencia, aunque el dolor sigue ahí. Y es lo que es, pero Paloma parece pensar que tú puedes ayudar. Él se inclina hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. En mi línea de trabajo, he aprendido que todos tienen secretos, esqueletos en el armario. Y, por lo que me ha contado Paloma, apuesto a que tu nuera tiene más de uno. Un escalofrío de anticipación recorrió mi columna. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, intentando contener la ansiedad. César sonrió, con ese aire lento y peligroso. Estoy diciendo que voy a investigar el pasado de Marcela. Si hay algo sucio, créeme, lo encontraré. Y una vez que tengamos las pruebas, solo diré que el karma siempre encuentra el camino de regreso. Mi mente empezó a girar con las posibilidades. ¿Será que esto realmente funcionaría? ¿Podría finalmente hacer que Dimas y Marcela pagaran por lo que me hicieron? Mirando los ojos confiados de César, tomé mi decisión. Que estoy dentro. Hazlo. Él asintió, satisfecho. Excelente. Dame una semana. Te contactaré. Los días siguientes fueron una eternidad de espera. Cada minuto pasaba lentamente, y yo intentaba mantenerme ocupada para ahuyentar la ansiedad y el remolino de pensamientos sobre lo que César podría descubrir. Paloma me llamaba todos los días, ofreciendo palabras de aliento. Era su apoyo lo que mantenía mi cordura, la única persona que realmente entendía la profundidad de mi dolor y mi ira. Finalmente, al 7º día, mi teléfono sonó. Era César. Eleonor, soy yo. Tengo algo para ti. ¿Puedes venir a mi oficina en 1 hora? Mi corazón se aceleró. Claro. Ahí estaré. Llegué a la oficina con 15 minutos de anticipación, con los nervios de punta. Paloma ya estaba allí, dando vueltas por la pequeña sala de espera. En cuanto me vio, me dio un fuerte abrazo. ¿Estás lista para esto?, preguntó, mirando mi rostro. Asentí, respirando profundo. Más lista que nunca. César apareció en la puerta, con una expresión sombría. Adelante, señoras. Nos acomodamos en las sillas frente a su escritorio, con el aire lleno de tensión. César abrió una carpeta, extendiendo una serie de documentos y fotografías sobre la mesa. Hice una investigación sobre el historial de Marcela, comenzó, pasando los papeles. Y déjenme decirles, esta mujer es. Deslizó un documento hacia mí. Primero, había una acusación de desvío de dinero en un empleo anterior. Logró evitar la cárcel, pero no fue absuelta. Miré el documento y vi una foto de Marcela. Parecía más joven, pero sus ojos fríos y calculadores eran los mismos. Pero eso no es todo, continuó César, con voz grave. Descubrí que también es sospechosa de la muerte de un exnovio. Paloma soltó un jadeo, y yo sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué quieres decir con eso?, logré preguntar, con la voz temblorosa. César me entregó un recorte de periódico. Había una noticia de hace 2 años sobre el exnovio de Marcela, encontrado muerto en circunstancias misteriosas. La policía sospechaba de homicidio, pero nunca lograron reunir suficientes pruebas. Marcela fue la última persona que lo vio con vida. Examiné el artículo, captando palabras como sospechosa de muerte e investigación en curso. Mi mente daba vueltas, tratando de reconciliar esta información con la mujer con la que mi hijo se había casado. ¿Qué significa esto?, preguntó Paloma, expresando la pregunta que yo no podía formular. César se recostó en la silla, uniendo los dedos con calma. Significa que ahora tenemos una ventaja. Si esta información sale a la luz, la reputación de Marcela quedará destruida, y su matrimonio con Dimas se irá por el mismo camino. Sentí una chispa de esperanza encenderse dentro de mí.
Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pregunté, ansiosa. Una sonrisa lenta y calculadora apareció en el rostro de César. Usaremos esta información. Le dejaremos claro a Marcela que, si no quiere que esto se haga público, tiene que convencer a Dimas de arreglar las cosas contigo. Paloma asintió, sus ojos brillando con satisfacción. ¿Y si se niega? Pregunté. César se encogió de hombros, despreocupado. Y en ese caso, vamos a la policía y pedimos que reabran la investigación sobre la muerte de su exnovio. De cualquier forma, Marcela enfrentará las consecuencias de sus actos. Me quedé ahí, aturdida, tratando de procesar todo aquello. ¿Podría realmente ser tan sencillo? ¿Podría finalmente hacer que Marcela pagara por lo que hizo, por haber puesto a mi propio hijo en mi contra? Mirando la determinación en los rostros de Paloma y César, sentí una oleada de fuerza creciendo en mí. Ellos creían en mí, creían que yo merecía justicia. Y, por primera vez desde ese terrible cumpleaños, yo también lo creí. Hagámoslo, declaré, con voz firme. O vamos a hacer que paguen. César sonrió, con un destello depredador en los ojos. Excelente. Dame un día para poner todo en marcha. Mañana, a esta hora, Marcela ni sabrá lo que la golpeó. Cuando salimos de la oficina, Paloma me tomó de la mano con firmeza. Estás haciendo lo correcto, Leonor. No lo dudes. Le devolví el apretón, sintiendo un renovado sentido de propósito y justicia. Ellos se metieron con la mujer equivocada. Era hora de que Marcela aprendiera esa lección de la manera más dura. Fiel a su palabra, César me llamó al día siguiente. Y todo está listo, dijo, con una nota de satisfacción en su voz. Le envié toda la información a Marcela, junto con un mensaje claro: si no quiere que esto salga a la luz, tiene que convencer a Dimas de hacer las paces contigo. Sentí una mezcla de nerviosismo y anticipación. ¿Y crees que cederá? Solo hay una manera de averiguarlo, respondió César. Pero confía en mí, con lo que tenemos sobre ella, sería una locura no obedecer. ¿Realmente cedería Marcela? ¿Obligaría a Dimas a disculparse y arreglar las cosas? Una parte de mí se atrevía a tener esperanza, aunque una voz susurraba que era demasiado bueno para ser verdad. Las horas pasaron sin ninguna noticia. Caminaba de un lado a otro en la sala, sobresaltándome ante cada ruido, esperando escuchar el timbre o el teléfono. Pero, a medida que caía la noche, el silencio continuaba. Cuando estaba a punto de rendirme e irme a la cama, escuché un golpe fuerte en la puerta. Con el corazón acelerado, abrí y encontré a Dimas parado ahí, su rostro una máscara de furia. ¿Qué demonios hiciste? Gruñó, empujando la puerta y entrando con pasos decididos. Retrocedí, sorprendida por su agresividad. ¿De qué estás hablando? Él se giró hacia mí, con los ojos brillando de ira. No te hagas la tonta. Marcela me contó todo sobre el investigador, sobre cómo desenterraste su pasado. ¿Qué creías? ¿Qué podrías chantajearla para hacer que yo te perdonara? Mantuve mi posición, levantando el mentón. No chantajeé a nadie. Solo le dejé claro a Marcela que sus acciones tienen consecuencias. No puede destruir mi vida y salir impune. Dimas soltó una risa seca, llena de incredulidad. ¿Destruir tu vida? ¿Hablas en serio? La única persona destruyendo algo aquí eres tú. Estás tratando de acabar con mi matrimonio, con nuestra familia. Primero con esa culpa y manipulación, y ahora esto. La ira me invadió, ardiendo como un fuego imparable. Yo no te puse en mi contra, Dimas. Eso fue obra de Marcela. Ella es una criminal, una mentirosa, tal vez incluso una asesina. ¿Cómo no puedes verlo? Por un momento, Dimas pareció dudar, pero enseguida su rostro se endureció. Increíble. ¿En serio esperas que crea esas acusaciones absurdas contra mi esposa, la madre de mis hijos? No son acusaciones. Son hechos. César encontró las pruebas. No me importa lo que haya encontrado tu amigo detective. Rugió Dimas. Marcela es mi esposa, confío en ella. La amo,
Y nada de lo que digas cambiará eso. Las lágrimas empañaron mi visión. ¿Así que eso es todo? ¿La eliges a ella en lugar de a mí, a tu madre? La mandíbula de Dimas se apretó. Tú misma hiciste esa elección cuando decidiste montar todo este teatro. Estoy harto de tus mentiras, de tus manipulaciones. Estoy acabado contigo, mamá. Se dio la vuelta para irse, y el pánico se apoderó de mí. No podía perderlo así, no después de todo. Dimas, por favor. Pero él ya había salido, cerrando la puerta con una frialdad que me destrozó por dentro. Caí al suelo, sollozando. No debía ser así. La verdad debía traerme a mi hijo de vuelta. En cambio, solo lo alejó más. Entre lágrimas, escuché mi teléfono sonar. César, contesté, con la voz rota. Eleonor, ¿qué pasó? ¿Funcionó? Una risa amarga se me escapó. No, no funcionó. Dimas se fue. Eligió a Marcela. Hubo una pausa, y luego César habló, decidido. De entonces, pasamos al plan B. Vamos a la policía y pedimos que reabran la investigación sobre la muerte del ex de Marcela. Asentí con la cabeza, aunque él no pudiera verlo. ¿Cuál es el sentido de esto? No va a cambiar nada. Dimas ya hizo su elección. De esto ya no se trata de Dimas, Leonor, respondió César con firmeza. Se trata de justicia, de asegurarnos de que Marcela pague por lo que hizo. Cerré los ojos, dejando que el cansancio y la tristeza me dominaran por un momento. ¿Realmente podría destruir a la esposa de mi hijo, a la madre de mis nietos? Pero entonces recordé la frialdad en la mirada de Dimas, las palabras venenosas, la sonrisa arrogante de Marcela. Ellos mismos eligieron este camino, y ahora enfrentarían las consecuencias. Está bien, susurré, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de mí. Hagámoslo. Que pague por lo que hizo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. César y yo reunimos toda la documentación que había recopilado, organizándola cuidadosamente para presentarla a la policía. Paloma estuvo siempre a mi lado, apoyándome cuando mi decisión flaqueaba. Finalmente, llegó el día. Entramos en la comisaría, listos para destapar la verdad sobre Marcela. El detective nos escuchó atentamente mientras le explicábamos el caso. Frunció el ceño, examinando cada documento y fotografía. Cuando terminamos, se recostó en su silla con una expresión sombría en el rostro. Que esto es serio, dijo, tocando el archivo. Si lo que dicen es cierto, tenemos razones para reabrir la investigación sobre la muerte del exnovio de la señora Bettencourt. Sentí una ola de satisfacción. Es cierto, cada palabra, afirmé. El detective asintió. Muy bien. Déjenme esto a mí. Iniciaré el proceso. Salimos de la comisaría con una sensación de anticipación vibrando dentro de mí. Esto estaba ocurriendo. Marcela finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos. 2 días después, recibí una llamada de César. Enciende las noticias, dijo él, con un tono de triunfo en la voz. Obedecí, con el corazón latiendo fuerte mientras el rostro serio del presentador llenaba la pantalla con las últimas noticias. Marcela Bettencourt fue arrestada en conexión con la muerte no resuelta de su exnovio Camilo Báñez. Nuevas evidencias llevaron a la policía a reabrir la investigación. Me quedé paralizada mientras mostraban imágenes de Marcela siendo sacada de su casa esposada, con el rostro en una mezcla de sorpresa y furia. Justo detrás, venía Dimas, aturdido, como perdido. Una satisfacción ardiente creció en mi pecho. Finalmente estaba recibiendo lo que merecía. Pero mi alegría fue breve. La noticia continuó, explicando cómo Dimas había usado sus ahorros para pagar la fianza de Marcela y contratar un abogado. Fue un golpe financiero que, sin duda, afectaría su matrimonio. Por un momento, sentí una pequeña punzada de culpa, consciente de mi papel en sus dificultades. Pero eso se disipó rápidamente. Se lo merecían. Habían traído esto sobre ellos mismos con sus decisiones y su crueldad. Durante las semanas siguientes, observé desde lejos mientras el drama del arresto de Marcela dominaba los titulares.
La opinión pública era implacable, especulando sobre su participación en la muerte de su ex y sobre otros secretos posibles. En público, Dimas se esforzaba por aparentar confianza al lado de su esposa, pero yo podía ver el peso que eso ponía sobre él. Su rostro estaba abatido, desgastado por el constante escrutinio y los murmullos a su alrededor. Parte de mí deseaba extenderle la mano, ofrecerle apoyo, pero recordé cómo me descartó y las duras palabras que me lanzó. Había hecho su elección, ahora enfrentaría las consecuencias. Una tarde, al volver del supermercado, vi una figura familiar en mi puerta. Era Dimas, con los hombros caídos y los ojos rojos. Por un momento, consideré ignorarlo, fingiendo que no estaba en casa, pero la curiosidad me venció. ¿Qué quieres?, pregunté fríamente, acercándome con los brazos llenos de bolsas. Dimas me miró, su expresión una mezcla de cansancio y desesperación. Necesito tu ayuda. Levanté una ceja. Ah, ¿ahora necesitas mi ayuda? ¿Qué pasó con ser tonta y manipuladora? Dimas se encogió, como si mis palabras lo hubieran golpeado. Sé que dije cosas horribles. Pero, mamá, esto es serio. Marcela está en problemas. Las pruebas en su contra son devastadoras. Sentí un destello de incomodidad, pero mantuve mi postura. ¿Qué estás tratando de decirme? La voz de Dimas se quebró, como si la vergüenza lo estuviera ahogando. Te estoy diciendo que no sé qué hacer. Los honorarios de los abogados nos están dejando en la ruina. Si Marcela va a prisión, no podré criar a los niños solo. Te necesito, mamá. Por favor. Lo miré, dividida entre el impulso de consolarlo y el deseo de alejarlo. Parecía tan derrotado. Pero entonces recordé todo el dolor que me había causado, el abandono. Deberías haber pensado en eso antes de darme la espalda, Dimas. Lo siento, pero ahora estás solo en esto. Pasé junto a él, ignorando sus ruegos y disculpas. Él había hecho su elección, y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Unos días después de esa visita desesperada, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Marcela, y su voz estaba cargada de ira apenas contenida. Leonor, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero... Se detuvo, tragándose el orgullo. Necesito pedirte un favor, continuó, como si cada palabra fuera una espina. Sentí una punzada de sorpresa. ¿Qué tipo de favor? De los niños. Con todo lo que está pasando en el caso de Marcela, Dimas está al borde de un colapso. Necesita un respiro. Pensé que tal vez podrías cuidar a tus nietos este fin de semana. Dudé, dividida. Por un lado, la idea de pasar tiempo con mis nietos me traía una alegría que apenas recordaba. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que los vi. Pero, por otro lado, ayudar a Dimas y Marcela después de todo lo que me hicieron me resultaba repulsivo. Por favor, Leonor, insistió la madre de Marcela, notando mi renuencia. Sé que amas a estos niños. Ellos necesitan algo de estabilidad ahora, y Dios sabe que no la obtendrán de Dimas y Marcela. Suspiré, sintiendo como mi resolución se desmoronaba. Ella tenía razón. Independientemente de mis problemas con los padres, mis nietos eran inocentes. Merecían algo mejor que ser arrastrados en medio de este caos. Está bien, acepté. Los cuidaré el fin de semana, pero lo hago por ellos, no por Dimas o Marcela. Claro, gracias, Leonor. Avisaré a Dimas para que los deje el viernes por la noche. Fiel a su palabra, Dimas llegó a mi puerta ese viernes con los niños. Parecía aún más abatido que la última vez, con el rostro delgado y sombrío. Me saludó con una voz cansada. Gracias por hacer esto. Realmente lo aprecio. Asentí rígidamente, enfocándome en los niños. Me miraban con ojos grandes e inciertos. «Abuela», gritó mi nieta, sonriendo de repente. Corrió hacia mí y me abrazó, rodeando mi cintura con sus bracitos. La abracé de vuelta, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. «Hola, querida, te he extrañado tanto». Mi nieto, más reservado, se quedó al lado de Dimas.
Me arrodillé y le abrí los brazos. Y ven aquí, cariño. Todo está bien ahora. Poco a poco, se acercó y me abrazó, su pequeño cuerpo temblando. Mi corazón se encogió por ellos y todo lo que estaban pasando. Dimas carraspeó. Los recogeré el domingo por la noche. Si necesitas algo, solo llámame. Me enderecé y lo miré con calma. Haremos lo mejor posible para estar bien. Disfruta tu tiempo. Con un último asentimiento, se fue, dejándome sola con los niños. Respiré hondo, esforzándome por sonreírles. ¿Quién quiere pizza para cenar? El fin de semana fue un borrón de juegos, risas e historias. Por un momento, logré olvidar el drama y perderme en la simple alegría de estar con mis nietos. Pero pronto terminó. Dimas llegó para llevarse a los niños, con una expresión cautelosa mientras recogían sus cosas. Abuela, ¿podemos volver contigo pronto? Nos divertimos mucho, mi nieta apretó mi mano con fuerza. Sonreí, acariciando su cabello. Claro, querida. Cuando quieras. La mandíbula de Dimas se tensó. Vámonos. Despídanse. Los niños me abrazaron con fuerza, con sus caritas tristes. Mi corazón pesaba mientras los veía entrar al coche de Dimas. Justo antes de irse, Dimas se detuvo y me miró. Escucha, mamá, sobre lo que dijeron. No quiero que tengas ideas. Fue solo una excepción. La ira me hirvió por dentro. ¿Perdón? ¿Crees que estoy tratando de ponerlos en tu contra? No sería la primera vez, murmuró él. Sentí una furia intensa. ¿Cómo te atreves? No he hecho más que amar y apoyar a estos niños, algo que tú y Marcela parecen haber olvidado en medio de su drama. Están tan ocupados con ustedes mismos que ni siquiera ven cuánto están sufriendo. El rostro de Dimas enrojeció. No tienes idea de por lo que estamos pasando, mamá. Del estrés, de la presión. ¿Y de quién es la culpa? Repliqué, sin dudar. Fuiste tú quien eligió este camino, Dimas. Tú elegiste a Marcela y todo el caos que trajo. No te atrevas a culparme a mí. Él me miró con ojos fríos. Esto no ha terminado, mamá. No voy a dejar que envenenes a mis hijos contra mí, como lo hiciste con mi padre. Entró en el coche y se fue, dejándome temblando de rabia y dolor. Me quedé allí, observando el coche desaparecer, sintiendo una determinación fría apoderarse de mí. Si Dimas quería jugar duro, que así fuera. Me cansé de ser la madre comprensiva. Era hora de resolver esto de una vez por todas. El día del juicio de Marcela llegó con un clima gris y frío. Elegí mi ropa con cuidado, un traje negro que irradiaba autoridad. Paloma pasó por mí, con el rostro decidido. ¿Estás lista para esto? Me preguntó mientras conducíamos hacia el tribunal. Asentí, con la mandíbula tensa. Estoy lista desde hace mucho tiempo. Encontramos a César en la entrada, con una expresión grave. Tengo una sorpresa para ti, dijo mientras nos guiaba hacia adentro. La familia de Camilo Báñez está aquí para testificar. Una ola de gratitud y venganza recorrió mi cuerpo. Con su testimonio, el destino de Marcela quedaría sellado. La sala del tribunal estaba llena, el aire pesado de tensión. Me senté detrás de la mesa del fiscal, sintiendo mi corazón latir con fuerza mientras Marcela era escoltada con las manos esposadas. Ella estaba pálida y agotada, pero sus ojos aún brillaban con malicia al encontrarse con los míos. Dimas se sentó a su lado, su rostro una mezcla de emociones. Aparté la mirada y me concentré en el juez, que llamaba al tribunal al orden. El fiscal presentó las pruebas en contra de Marcela en detalle, pintando el retrato de una mujer calculadora que haría cualquier cosa para lograr sus objetivos. Pero fue el testimonio de la familia de Camilo Báñez lo que realmente selló su destino. La madre de Camilo, una mujer frágil de cabello canoso, habló del corazón bondadoso de su hijo, de la luz que irradiaba. La madre de Camilo lloró mientras describía el comportamiento abusivo de Marcela, de cómo lo aisló de sus seres queridos. Marcela se mantuvo impasible, con los ojos fríos y vacíos durante todo el testimonio. Dimas, por otro lado, parecía cada vez más nervioso,
moviendo la pierna y apretando los puños. Finalmente llegó la hora del veredicto. El jurado entró, cada miembro con una expresión seria. El portavoz se puso de pie, aclarando su garganta. En el caso del Estado contra Marcela Bethancourt, bajo la acusación de asesinato en primer grado, encontramos a la acusada culpable. La sala explotó en murmullos y suspiros. El rostro de Marcela se puso pálido, y su boca se abrió en un choque silencioso. Dimas se levantó de golpe, cayendo de rodillas. «No», y gritó, con la voz ronca de angustia. «Que esto es un error. Que ella es inocente». El juez golpeó el mazo con fuerza, pidiendo orden. «Señor Bethancourt, contrólese o tendré que pedirle que abandone la sala». Dimas retrocedió, desplomándose de vuelta en el asiento, con la cabeza entre las manos. Marcela se giró hacia él, la desesperación marcada en su rostro. «Dimas, haz algo. No dejes que hagan esto». Pero Dimas no la miró, sus hombros temblaban con sollozos reprimidos. Los oficiales se acercaron para escoltar a Marcela, y observé la escena con una mezcla de triunfo y una tristeza sombría al ver a mi propio hijo allí, roto y humillado. Cuando Marcela fue escoltada hacia la salida, me lanzó una mirada directa, sus ojos llenos de un odio profundo y venenoso. «Esto aún no ha terminado», siseó ella, con una voz baja y mortal. «Te haré pagar por esto, lo juro». Sostuve su mirada con firmeza. «Y ya estás pagando, Marcela. Tus propias decisiones te llevaron aquí. Adiós». Con eso, me giré y salí con la cabeza en alto. Todo había terminado. Se había hecho justicia, pero el alivio estaba lejos de ser completo. La imagen de Dimas destrozado seguía en mi mente. ¿Me habría pasado de la raya? ¿Acaso mi sed de venganza me cegó a los daños colaterales? Sacudí la cabeza, apartando las dudas. Dimas había tomado sus decisiones, y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Él eligió a Marcela y me dio la espalda. Ahora, cosecharía lo que sembró. Salí al día frío y gris, abrazando mi abrigo. Era momento de seguir adelante, de construir una nueva vida sin Dimas y sin la sombra tóxica de Marcela. Una vida que yo misma me encargaría de crear. Gracias por escuchar esta historia hasta aquí. Me encantaría saber qué piensan. Dejen sus comentarios, compartan sus impresiones y opiniones. Suscríbanse al canal y denle like al video para estar al tanto de las próximas historias.